Cuando me vieron con un ojo morado, mis padres no dijeron nada. Cuando se fueron, mi marido se relajó y sonrió con satisfacción. Pero su alegría no duró mucho. 15 minutos después, la cerradura volvió a hacer clic. Valentina Moreno siempre había considerado su piso de 3 habitaciones en el barrio de Palermo como un ser vivo. Cada vez que regresaba del trabajo, pasaba la mano con ternura por el marco de la puerta, como si saludara a su hogar. El piso lo había heredado de sus padres, techos de casi 3 metros, parqué colocado en 1939, paredes de medio metro de grosor, un verdadero nido familiar, donde incluso el crujido del suelo le resultaba familiar y querido. Después de la muerte de su esposo, Valentina vivía en esas amplias habitaciones con su hijo Diego. Trabajaba como contadora en una empresa constructora, a menudo se quedaba hasta tarde, pero siempre encontraba tiempo para preparar la cena para su niño. Diego creció caprichoso, acostumbrado desde pequeño a obtener todo lo que quería. Quizás era culpa suya, lo había malcriado demasiado, no tenía fuerzas para negarle nada después de la muerte de su padre. Valentina prefería no darse cuenta de cómo su hijo se estaba convirtiendo poco a poco en alguien que creía que el mundo debía girar a su alrededor. Cuando Diego le presentó a su novia Anna, Valentina tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, la muchacha le pareció demasiado callada, incluso sometida. Por otro, su carácter dócil podía equilibrar el temperamento de su hijo. Anna trabajaba en una biblioteca, tenía 2 títulos universitarios y hablaba con una voz suave y melodiosa. Mucho gusto en conocerla, Valentina, dijo la joven tendiéndole un ramo de margaritas. Diego me ha hablado tanto de usted. Valentina tomó las flores, notando lo fríos y temblorosos que eran los dedos de su futura nuera. Pobrecita, está nerviosa, pensó. En ese momento aún no entendía que ese temblor no era solo por los nervios de conocer a su suegra. Su romance fue rápido. Diego conoció a Anna en un evento corporativo, su empresa había alquilado una sala de conferencias en el centro cultural donde estaba la biblioteca. La vio tras el mostrador de recepción, se acercó a hablarle y 3 meses después le propuso matrimonio. Mamá, hemos decidido casarnos, anunció Diego durante la cena, poniendo una mano sobre el hombro de Anna. Ella estaba sentada con la mirada baja, fija en el plato, y sus mejillas se habían teñido de rojo. Bueno, hijos, si están seguros, Valentina se secó los labios con una servilleta. ¿Cuándo piensan registrarse? En 1 mes. ¿Para qué esperar? Respondió con seguridad su hijo, apretando el hombro de la novia con un poco más de fuerza de la necesaria. La boda se celebró en mayo. Una fiesta pequeña en un restaurante, con los padres de Anna, gente educada y reservada, y algunos amigos de los recién casados. El padre de Anna, Víctor, había sido profesor de física en la universidad hasta que sufrió su primer microinfarto. Su madre, Irene, enseñaba literatura en una escuela secundaria. Miraban a su hija con esa ternura preocupada que Valentina reconoció de inmediato. Como si supieran que estaban entregando a su hija a unas manos que no siempre serían cuidadosas. En la boda, Valentina intercambió números de teléfono con Irene. Nunca se sabe, por si acaso, dijo Irene, anotando el número en una pequeña libreta. El teléfono de mi hija se queda sin batería con frecuencia. Fue entonces, mirando a los recién casados tan felices, cuando Valentina tomó una decisión. El gran piso estaba prácticamente vacío, ella usaba sobre todo la cocina y el dormitorio, y rara vez entraba al salón o a la antigua habitación de su hijo. En cambio, los jóvenes necesitaban espacio para formar una familia. Diego, Anita, tengo un regalo de bodas para ustedes, anunció levantando su copa de champán. Me mudo a un departamento de una habitación en Flores. El piso de Palermo ahora es suyo. Vivan allí, críen a sus hijos. Diego abrazó a su madre, por una vez sinceramente agradecido. Gracias, mamá. No lo vamos a olvidar, ¿verdad, Anita? Ana asintió con desconcierto, con los ojos llenos de lágrimas. Valentina,
¿Pero cómo? Es su casa. Ahora es suya, querida. Hace tiempo que quería algo más pequeño. Menos para limpiar, menos para pagar en servicios, le guiñó un ojo a su nuera, ocultando su propia emoción. La mudanza se hizo una semana después de la boda. Valentina se llevó lo mínimo, su sillón favorito, algunos libros, álbumes de fotos y el retrato de su difunto esposo. Todo lo demás se lo dejó a los jóvenes. Al despedirse del piso, acarició en secreto el marco de la puerta, como lo había hecho miles de veces antes, y susurró: «Cuídalos». El monoambiente en las afueras resultó ser luminoso y acogedor. La habían reformado hacía poco, olía a pintura fresca y a papel tapiz nuevo. Valentina se instaló rápidamente y entabló amistad con su vecina, Rosario, una jubilada enérgica y exagente de policía. Rosario le regaló a Valentina un Taser, por seguridad, para una mujer mayor en un barrio residencial. El regalo fue directo a un cajón de la cómoda, donde quedó olvidado. Durante los primeros meses, los recién casados llamaban a menudo e invitaban a Valentina a visitarlos. Ella venía con tartas caseras, ayudaba a su nuera a familiarizarse con la nueva cocina, le contaba historias sobre el piso. Aquí, en este alféizar, Diego montó un día un laboratorio, mezclaba colonia con pinturas de acuarela. ¿Te imaginas, Anita, lo que pasó? Y aquí, decía, señalando el parqué junto a la ventana. En el 43 cayó una esquirla de una antiaérea. El abuelo José, mi suegro, lo reparó él mismo. Ana la escuchaba con atención, preguntaba detalles con verdadero interés. Diego, en cambio, solo se encogía de hombros. «Mamá, ¿otra vez con tus historias? A Ana ya le aburren, ¿verdad?» «No, no, me interesa», respondía Ana apresuradamente, pero se quedaba en silencio bajo la mirada severa de su marido. 3 meses después de la boda, Ana quedó embarazada. Valentina se enteró por un mensaje breve de su hijo. «Mamá, vamos a tener un hijo. Ana tiene náuseas». El embarazo fue difícil. Ana sufrió de náuseas hasta el 6º mes. Adelgazó, se puso pálida y con frecuencia estuvo hospitalizada para conservar el embarazo. Valentina ofreció ayuda, pero Diego siempre respondía: «Nos las arreglamos solos, no hace falta que te preocupes». Máximo nació en enero, un niño grande y sano con pulmones poderosos. Su llanto llenaba todo el piso de Palermo, de la primera a la última habitación. Valentina fue al hospital para el alta, llevando un oso de peluche tan grande como ella y una canasta llena de cosas para el bebé. «Igualito a Diego», decía con ternura, mirando al nieto. También era un chiquitín fuerte. Pero en los ojos de Anna, Valentina notó no solo la dulzura de una madre, sino también un cansancio profundo, casi miedo. Diego estaba al lado, con un ramo de flores, golpeando el pie contra el asfalto con impaciencia. «Hace frío, vámonos ya». «Anita, pedí un taxi, no hay que esperar». En casa, ayudando a su nuera a desempacar las cosas, Valentina preguntó: «¿Y Diego? ¿Te ayuda con el bebé?» Ana se sobresaltó, como si le hubieran dado un golpe. «Sí, sí, claro. Es que, él solo está cansado por el trabajo. Y Maximito llora mucho. Diego no puede dormir bien». En su voz, Valentina notó un matiz que no le gustó nada. Como si Ana se estuviera justificando por algo que no había hecho. «Sabes, Anita, los bebés siempre son difíciles. Si necesitas algo, llámame en cualquier momento, vendré a ayudarte». «Gracias», susurró Anna, y por un instante, a Valentina le pareció que su nuera quería decir algo más, pero en ese momento entró Diego en la habitación. «Mamá, ¿todavía estás aquí? Nos gustaría descansar, es nuestro primer día en casa». «Sí, sí, claro, ya me voy», Valentina besó a su nuera en la mejilla. «Cuídate, Anita». Al salir del edificio, Valentina miró hacia las ventanas del piso, como si presentara algo,
pero espantó esos pensamientos. Solo era una preocupación de madre, se dijo. Su hijo maduraría, se acostumbraría a ser padre, todo iría bien. Solo al llegar a la puerta de su monoambiente recordó cómo su nuera se había sobresaltado cuando Diego, sin querer, la rozó en el hombro. Esa reacción, un miedo instantáneo, inconsciente, le recordó algo. Así se sobresaltaba su propia madre cuando su padre volvía a casa con unas copas de más. Los voy a cuidar, se prometió Valentina, abriendo la puerta de su pequeño departamento. Entonces aún no sabía que tendría que cumplir esa promesa mucho antes de lo que imaginaba. Las primeras semanas con el recién nacido Maximito convirtieron el espacioso piso de Palermo en una zona de guerra. El llanto del bebé rompía el silencio en los momentos más inesperados, resonaba contra los techos altos y parecía impregnarse en las paredes. Ana, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, corría entre la cuna, la cocina y el baño, intentando entender que necesitaba a su hijo. ¿Por qué vuelve a gritar? Diego estaba sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos. Era la tercera noche seguida sin poder dormir antes del trabajo. No lo sé, susurraba Ana, meciendo al bebé, tal vez sean cólicos, o le están saliendo los dientes. ¿Qué dientes? Tiene un mes de nacido. Diego dejó la taza sobre la mesa con un golpe. Las ojeras lo hacían parecer un animal acorralado. En 3 horas tengo que estar en el trabajo. 3 horas, Ana, y no duermo hace 3 días. Voy a llevarlo a la otra habitación. Ana apretó a Maximito contra su pecho y se dirigió apresurada hacia la puerta de la cocina. ¿Y qué va a cambiar eso? Diego se levantó bruscamente, bloqueándole el paso. ¿Crees que esas paredes aíslan el ruido? Haz algo para que se calle, es tu responsabilidad. Ana retrocedió instintivamente, protegiendo al bebé con el cuerpo. Diego, lo intento, de verdad lo intento. No es suficiente. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que la vajilla temblara. Tal vez mi madre tenía razón cuando dijo que no estabas lista para ser madre. Era mentira. Valentina nunca había dicho eso. Al contrario, solía elogiar a Ana por su paciencia y ternura con el bebé. Pero Diego había comenzado a usar el nombre de su madre como herramienta de presión, sabiendo cuánto respetaba a Ana a su suegra. Yo puedo hacerlo, fue lo único que logró decir la joven madre, sintiendo un nudo subirle por la garganta. Esa noche la pasó en la habitación más alejada, acunando a Maximito y llorando en silencio. A la mañana siguiente, Diego salió para el trabajo dando un portazo, sin despedirse. Ana se quedó sola con el bebé en aquel enorme piso donde ahora cada crujido del parqué le producía ansiedad. A partir de ese día, apareció la primera grieta en su relación. Delgada, casi invisible, pero que cada día se hacía más profunda. A los 2 meses, Maximito se tranquilizó un poco y comenzó a dormir más durante las noches. Ana esperaba que, por fin, su vida mejorara, pero Diego ya se había acostumbrado al papel de víctima ofendida. Volvía tarde del trabajo, a menudo oliendo a alcohol, y criticaba todo, desde el desorden en el departamento hasta la forma en que Ana envolvía al bebé. Ni eso sabes hacer bien, decía, observando cómo ella le cambiaba el pañal al niño. Tienes las manos torcidas. Perdón, respondía Ana automáticamente, aunque sabía perfectamente que lo estaba haciendo bien. Una tarde, su amiga Luz vino de visita y notó enseguida los cambios en ella. ¿Qué te pasa? Estás toda nerviosa. Ana intentó sonreír. Solo estoy cansada con el bebé. Ya sabes, el primer hijo nunca es fácil. ¿Y Diego ayuda? Preguntó Luz, lanzando una mirada a una foto de Diego sonriendo en la pared. Claro, respondió Ana demasiado rápido, es que tiene un trabajo difícil, con mucho estrés. Luz quiso decir algo más, pero en ese momento sonó el teléfono. Ana miró la pantalla, Diego. Y su expresión cambió de inmediato. ¿Sí, Diego? Su voz se volvió más baja, casi sumisa. Sí,
me acuerdo. Por supuesto. Ahora mismo lo preparo. Sí, Luz solo pasó un momento. Está bien, le diré que vas a llegar tarde. Al colgar, empezó a recoger rápidamente las tazas de la mesa. Diego va a llegar tarde. Tiene una reunión. Luz, perdón, tengo que hacer unas cosas en la casa. Puedo ayudarte, ofreció su amiga, pero Ana negó con la cabeza. No, no, yo me encargo. Gracias por venir. Después de que Luz se fue, Ana sacó carne del refrigerador para la cena, aunque sabía que su esposo difícilmente volvería antes de la medianoche. Cocinaba, limpiaba, lavaba, como si intentara construir un hogar perfecto, uno donde no hubiera nada que criticar. Maximito dormía en su cuna y Ana se acercaba a él una y otra vez, solo para asegurarse de que todo estuviera bien con su bebé. ¿Y si de verdad estoy haciendo algo mal? Ese pensamiento empezaba a rondarla cada vez más seguido. Diego era tan convincente en sus reproches que Ana empezó a dudar de su propia capacidad, tanto como madre como esposa. Para cuando Maximito cumplió 3 meses, Ana casi había dejado de hablar con sus amigas. Rechazaba las llamadas de Luz, ignoraba los mensajes de sus antiguas compañeras de la biblioteca. Diego insistía en que pasar el tiempo con amigas era una pérdida de tiempo que debía dedicar a la familia. No entiendo de qué pueden hablar, bufaba cuando Ana mencionaba tímidamente una invitación al cumpleaños de Luz. ¿Chismear todo el rato? Tienes un hijo, qué fiestas ni qué nada. Solo es un té en una cafetería, empezaba a decir Ana, pero se callaba ante su mirada severa. Si estás tan aburrida en casa, ¿por qué no visitas a mi madre? Ella al menos te enseñaría lo que es mantener una familia. Ana volvía a notar en sus palabras una insinuación de que su suegra tenía quejas sobre ella, aunque en las pocas veces que se veían, Valentina siempre era amable y hasta preocupada por su bienestar. «Anita, ¿has adelgazado?», le decía, mirándola con atención al rostro demacrado. «Necesitas descansar más. ¿Quieres que me lleve a Maximito el fin de semana? Que pase un rato con su abuela y ustedes descansan». «No, gracias», rechazaba rápidamente Ana. «Nos las arreglamos, solo que el bebé está un poco inquieto». No era que no confiara en Valentina, sino que le aterraba quedarse a solas con su marido. La presencia de Maximito aún contenía, al menos un poco, la agresividad creciente de Diego. Una noche, cuando el pequeño ya dormía profundamente, Diego volvió antes de lo habitual. Olía a colonia cara y a perfume ajeno. Ana estaba en la cocina, mirando fotos de su hijo en el teléfono, el único entretenimiento que se permitía. ¿Otra vez con el teléfono?, dijo con irritación sin apartar la vista del televisor. Haciendo ruido con los platos. ¿Y la cena? Pensé que llegarías tarde, como siempre. Ana se levantó deprisa. Ahora la caliento. Como siempre, la imitó con desprecio. O sea, que ni siquiera cocinaste. Te pasaste el día entero con el teléfono, ¿no? Es que Maximito no durmió bien esta tarde y yo. Siempre tienes excusas. Diego se acercó, encarándola con el cuerpo. ¿Por qué no dejas de escudarte en el bebé? Yo me mato trabajando para mantenerlos, y llego a casa y ni comida hay. Hay albóndigas en la nevera. Ana retrocedió hacia la estufa. ¿Y sopa? Lo preparé todo por la mañana. ¿Y por qué no está en la mesa? Él la agarró de la muñeca. ¿Por qué tengo que andar buscando en el refrigerador después de un día de trabajo? Diego, me haces daño, susurró ella, intentando liberar la mano. ¿Te duele? ¿Y tú crees que a mí no me duele ver cómo mi esposa se olvida de su familia? ¿De mí? Su rostro estaba tan cerca que Ana podía oler el alcohol. Y entendía que no era solo una copa con la cena. Estaba borracho. Voy a prepararlo todo ahora, intentó mantener la calma, disimular el miedo. Solo suéltame, Diego. En lugar de soltarla, apretó su muñeca aún más fuerte y la jaló hacia sí.
¿Y si dejas de decirme qué hacer en mi propia casa? Esta no es tu casa. Las palabras salieron antes de que Ana pudiera detenerse. Es el piso de tu madre. La bofetada llegó de repente, ardiente. Ana ni siquiera vio el movimiento. Su cabeza giró por el impacto, un zumbido le llenó los oídos. Instintivamente se cubrió el rostro con la mano libre y se echó hacia atrás contra la pared. Diego se quedó inmóvil, mirando su propia palma como si no pudiera creer que acababa de golpearla. Por un segundo, algo parecido al miedo cruzó su cara, pero fue rápidamente reemplazado por furia. «Te lo buscaste. No vuelvas a hablar así de mi departamento». La soltó y salió de la cocina, dando un portazo. Ana se deslizó hasta el suelo, sujetándose la mejilla ardiente. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no se atrevía a sollozar. Temía que Maximito se despertara y que Diego volviera a enfadarse. Esa noche no pegó un ojo, acostada en el borde de la cama, lejos del cuerpo roncador de su marido. A la mañana siguiente, Diego salió de casa sin mirarla, como si nada hubiera pasado. Ana observaba su mejilla enrojecida en el espejo del baño y pensaba que tal vez era culpa suya. No debía haber mencionado a la madre de Diego. No debía haberlo provocado. Desde aquel día, Diego pareció haber cruzado una línea. Ya no se contenía en sus palabras, le gritaba con grosería, la agarraba del brazo o la sacudía cuando algo no le gustaba. Ana aprendió a anticiparse a su estado de ánimo, a no estar cerca cuando notaba señales de irritación. Pero a veces no lo lograba. Una noche, Maximito se echó a llorar justo cuando Diego miraba fútbol. Ana corrió a la cuna, pero ya era tarde, él cruzaba la habitación con los puños apretados. ¿Por qué vuelve a llorar? Ni siquiera puedo ver un partido en mi casa. Solo se despertó, Ana tomó al bebé en brazos, intentando calmarlo. Enseguida se duerme. Dámelo, dijo Diego, extendiendo los brazos. Yo me encargo. No. Ana retrocedió, apretando a Maximito contra su pecho. Por primera vez se le enfrentaba abiertamente a su marido. No lo toques. Estás borracho. Vio cómo su rostro cambiaba, de la sorpresa a la furia. Dio un paso hacia ella. ¿Qué dijiste? No te acerques a nosotros. Ana seguía retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. Por favor, Diego, ya lo calmaré, pronto se dormirá. Diego la miró fijamente por un largo instante, luego se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación. Un minuto después se oyó un portazo, había salido del departamento. Ana se dejó caer lentamente al suelo, meciendo a Maximito, que ya se había tranquilizado, y rompió a llorar. Por primera vez en muchos meses se permitió liberar todas sus emociones. Diego volvió pasada la medianoche, visiblemente borracho. Ana fingió estar dormida cuando él se dejó caer pesadamente sobre la cama. Pero no podía conciliar el sueño, permanecía acostada, atenta a su respiración, lista para levantarse al menor signo de peligro. Por la mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, él preguntó como si nada hubiera pasado. ¿Qué hay de desayuno? Ana puso en silencio un plato de tortilla frente a él. En su hombro se notaba un moretón, oscuro, del forcejeo de la última discusión. Oye, estuve pensando, dijo Diego mientras masticaba sin mirarla. Quizás tus padres quieran ver al niño. Invítalos este fin de semana. Ana se quedó paralizada, sin creer lo que oía. Durante los últimos meses, Diego había hecho todo lo posible por impedir su contacto con ellos, siempre inventando excusas para cancelar las visitas. ¿De verdad?, preguntó con cautela. ¿No te molesta? ¿Por qué me molestaría? Se encogió de hombros con fingida indiferencia. Que vengan. El sábado, por ejemplo. Está bien. Ana sintió un leve pinchazo de esperanza. ¿Y si Diego había empezado a darse cuenta de que estaba cruzando límites? ¿Y si la presencia de sus padres ayudaba a cambiar las cosas?
Llamó a su madre en cuanto Diego salió de casa. «Mamá, vengan el sábado con papá, ¿sí?». Diego lo sugirió. «Maximito ha crecido mucho, hace tiempo que no lo ven». «Claro, hija», la voz de Irene sonaba preocupada. «¿Y tú cómo estás? Te extrañamos». «Yo, estoy bien», Ana tragó el nudo en la garganta. «Todo va bien. Vengan a las 3, haré una tarta». Tras colgar, se quedó un largo rato de pie junto a la ventana, mirando los árboles del patio. Algo en su interior le decía que ese repentino interés de Diego por ver a sus suegros no traía nada bueno. Pero no tenía elección. Por la tarde, Diego regresó de buen humor, incluso compró una botella de vino para el almuerzo del sábado con los padres de Anna. Ella intentó no mostrar su inquietud, pero esa noche tuvo pesadillas, soñaba que intentaba esconder a Maximito de una amenaza invisible. El viernes, en vísperas de la visita de sus padres, ocurrió lo que más temía. Diego volvió tarde del trabajo y claramente de mal humor. Tiró el maletín en un rincón y se quitó los zapatos con irritación. «¿Dónde está la cena?». En la estufa, Ana estaba en la mesa, colocando los platos. «Ya te sirvo». «¿Y por qué no está servida?». Su voz era peligrosamente baja. «¿No sabías a qué hora llegaría?». Yo pensé que llamarías», un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «Ayer dijiste que ibas a llegar tarde». «O sea que la culpa es mía», Diego se acercó. «Otra vez echándome la culpa a mí». «No quise decir eso», ella retrocedió hacia la estufa, tomando el cucharón. «Ya casi está listo». «Ya es tarde», él le arrancó el cucharón de la mano y lo arrojó a un lado. Quería llegar a casa y cenar como una persona normal. ¿Es mucho pedir una cena caliente de parte de mi esposa? «Diego, por favor», Ana levantó las manos como protegiéndose. «Maximito acaba de dormirse. No hagamos ruido». «Ah, ahora resulta que hago ruido». La agarró por los hombros y la sacudió. «¿Qué? ¿Quieres que me mude, si tanto molesto?». «No he dicho eso», gritó Ana con desesperación. Solo cenemos tranquilos. Todo está listo, de verdad». Intentó zafarse, pero Diego la sujetaba con fuerza. Su rostro estaba deformado por la ira. «No me digas lo que tengo que hacer». De un movimiento brusco le dio un puñetazo en el ojo. Ana perdió el equilibrio, se estrelló contra la pared y se golpeó fuertemente la cabeza. Todo se volvió oscuro, sintió náuseas. A través del zumbido en sus oídos, escuchó la voz asustada de su marido. «Ana, ¿estás bien?». A duras penas pudo enfocar la vista. Diego estaba de pie sobre ella, y en sus ojos había algo parecido al remordimiento. Yo no quería», balbuceó, extendiendo la mano. «Tú tuviste la culpa, me provocaste». Ana apartó su mano y se incorporó lentamente, apoyándose en la pared. «No me toques». Por un instante pensó que él volvería a golpearla, pero en lugar de eso, Diego se dio la vuelta bruscamente y salió de la cocina. Un minuto después, oyó cómo se cerraba de un portazo la puerta de entrada. Con las manos temblorosas, Ana se palpó la nuca, un chichón, pero sin sangre. Mañana tendría un hematoma, pero podría ocultarlo con el cabello. ¿Y el ojo morado? Se arrastró hasta el dormitorio y se dejó caer en la cama, demasiado agotada para llorar. Diego volvió pasada la medianoche. Ana seguía despierta, escuchando cómo se tropezaba en la entrada, maldiciendo al dejar caer cosas. Luego, pasos pesados se dirigieron al dormitorio, se sentó en el borde de la cama y le puso la mano en el hombro. ¿No duermes? Perdóname. No quise empujarte. Olía a alcohol y cigarrillos. Ana permanecía en silencio, fingiendo dormir. Mañana vienen tus padres, siguió Diego, acariciándole el hombro. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para no estremecerse de asco. No arruinemos la visita, ¿sí? Le compraré flores a tu mamá.
Él siguió murmurando algo, pero Ana ya no lo escuchaba. Pensaba en el día siguiente, en cómo ocultarles a sus padres lo que ocurría en su familia. Su padre aún no se recuperaba del todo del infarto, no podía alterarse. ¿Y su madre? Se moriría de dolor si supiera cómo vivía su hija. Puedo con esto, se repetía Ana. Es solo una etapa difícil. Diego cambiará cuando se acostumbre a ser padre. Pero en el fondo, ya no creía en sus propias excusas. El sábado por la mañana empezó para Ana mucho antes del amanecer. Había pasado la noche en vela, escuchando los ronquidos de Diego y planeando mentalmente la visita de sus padres. En cuanto los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, se deslizó fuera de la cama con cuidado de no despertarlo. En la cocina reinaba el silencio y un frescor agradable. Ana encendió la tetera y apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana. El patio aún dormía. Solo un barrendero con chaleco naranja barría lentamente los caminos. Ella observaba sus movimientos tranquilos y pensaba que, en algún lugar más allá de ese departamento, existía otra vida, serena, predecible, segura. ¿Qué voy a decirles a mis padres? La pregunta que la había atormentado toda la noche volvía a rondarle la cabeza. El moretón bajo el ojo se había teñido de un violeta oscuro. Intentó cubrirlo con base frente al espejo del baño, pero supo que sería inútil, sobre todo frente a los ojos de su madre, que siempre la leía como un libro abierto. A las 8 de la mañana, la tarta de manzana ya estaba sobre la mesa, llenando la cocina con aroma a canela. Ana fregó el piso, quitó el polvo, cambió las sábanas. Limpiarla ayudaba a no pensar. Cuando las manos están ocupadas, la cabeza se vacía, su único alivio en los últimos meses. Maximito se despertó a las 9, haciéndose notar con un llanto fuerte y exigente. Ana corrió a la habitación infantil y tomó al bebé en brazos. SHHH, mi amor, papá todavía duerme, susurró Ana, apretando a Maximito contra su pecho. Lo amamantó, lo cambió y lo volvió a acostar. Maximito la miraba con ojos claros, tan parecidos a los de Diego, que el corazón de Ana se encogía. A veces, en los momentos más oscuros, pensaba que su hijo crecería igual que su padre, y al instante se odiaba por tener esos pensamientos. Diego apareció en la cocina cerca de las 11, con cara de sueño y mal humor. «¿Ya limpiaste?», dijo, echando un vistazo a la cocina impecable. «Bien hecho». Ana le sirvió café y tostadas en silencio. Esa extraña alabanza no le provocó nada más que desconfianza. Después del incidente de la noche anterior, mantenía la distancia, evitando mirarlo a los ojos. «Oye, sobre lo de anoche», empezó Diego, mordiendo una tostada. «Tú sabes que no fue mi intención. Es que en el trabajo ha sido una locura, los nervios están al límite». «Lo entiendo», respondió Ana automáticamente, aunque en realidad no entendía nada. «Entonces, perfecto», dijo él, bebiendo un sorbo de café. «¿A qué hora vienen tus papás?» «A las 3. Genio. Me da tiempo de ir a comprar el vino y unas flores para tu mamá». Diego sonrió como si fuera el yerno perfecto. «¿Y para tu papá, qué tal un coñac?» «No puede, después del infarto», recordó Ana en voz baja. «Ah, cierto, se me olvidó», encogió los hombros. «Bueno, entonces algo sin alcohol. ¿Un jugo o agua con gas?» Ana asintió mientras removía su té ya frío. Esa repentina atención de Diego hacia sus padres no le inspiraba confianza. Conocía ese patrón, después de estallar, venía la fase del arrepentimiento, la amabilidad forzada, como si intentara borrar lo anterior. Pero nunca duraba mucho. A las 2 de la tarde, el departamento brillaba de limpio. Ana se puso su mejor vestido, rojo, de manga larga, y se peinó de modo que parte del cabello le cubriera el moretón. El maquillaje era más espeso de lo habitual, y se sentía incómoda bajo esa máscara. Diego regresó con las compras. Un vino tinto caro. Un ramo de crisantemos para su suegra.
una caja de bombones para su suegro. Se cambió de camisa, se afeitó e incluso ayudó a poner la mesa. Desde afuera, parecían la pareja perfecta, una joven familia recibiendo a sus queridos invitados. «Podrías haberte puesto más base en el moretón», comentó Diego, observando su rostro con mirada crítica. «Se nota demasiado». «Lo intenté», Ana apartó la mirada, sintiendo el nudo en la garganta. «No puedo disimularlo más». «Está bien, diremos que te caíste en el baño», dijo Diego mientras se arreglaba el cuello de la camisa frente al espejo del pasillo. «Resbalaste y te diste contra el lavabo». «Suena creíble». Ana asintió en silencio. Ella misma había pensado en esa versión por la mañana, pero oírla en boca de Diego, con ese tono frío y práctico, le resultaba insoportable. A las 3 en punto, sonó el timbre. Ana se estremeció, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Diego le puso una mano en el hombro, la apretó levemente, como para apoyarla o advertirla. «Sonríe, Anita. Todo está bien entre nosotros, ¿verdad?». Ella esbozó una sonrisa forzada y fue a abrir la puerta. En el umbral estaban sus padres, Irene con un gran ramo de flores y Víctor apoyado en su bastón. Desde el infarto, había adelgazado, se veía más frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, penetrantes. Nunca fue un hombre de muchas palabras, pero su silencio siempre tenía peso. «Hija mía». Irene abrazó a Ana con fuerza, y ésta no pudo evitar una mueca de dolor por el hombro golpeado. Su madre se apartó de inmediato y la miró fijamente. «¿Qué te pasa? Estás tan delgada». «Estoy bien, mamá», Ana intentó sonreír. «Solo estoy un poco cansada por el bebé». «Pasen, por favor, quítense los abrigos». Ayudó a sus padres a desvestirse, procurando mantener el lado izquierdo del rostro hacia la pared. Pero ante la mirada aguda de su madre, nada podía ocultarse. «¿Qué te pasó en el ojo, Ana?», preguntó Irene en voz baja, justo cuando Diego se alejó para ayudar a su suegro con el abrigo. «Nada grave», Ana desvió la mirada, repitiendo la mentira preparada. «Me resbalé en el baño y me pegué con el lavabo». «Una tontería». Su madre la observó con desconfianza, pero no insistió. «Ten más cuidado, ¿sí? ¿Dónde está mi nieto?». «En su cuarto, todavía duerme». Ana aprovechó con alivio el cambio de tema. «Justo debe estar por despertarse». Diego se acercó, irradiando hospitalidad. «Irene. Víctor. Qué gusto verlos». Ayudó a su suegro a quitarse el abrigo, sosteniéndolo con cuidado por el codo. Víctor se movía lentamente, con pasos cortos y cuidadosos. Su brazo derecho, afectado por el infarto, aún no le respondía del todo bien. «Hola, Diego», le dijo, estrechándole la mano. «¿Y el trabajo, cómo va?». «Todo excelente», dijo Diego, tomando las bolsas de las manos de su suegra. «Anita, ayuda a tu mamá con el abrigo, yo llevaré esto a la cocina». El salón recibió a los padres con un calor acogedor y el aroma de pastel recién horneado. Ana acomodó a su padre en un sillón, colocando un cojín detrás de su espalda. Su madre se sentó al lado, sin apartar la vista de su hija. «¿Cómo estás, papá?», preguntó Ana, sentándose en el apoyabrazos del sillón. «Te veo mejor que la última vez». Poco a poco, Víctor le apretó suavemente la mano con la suya, la que todavía podía mover bien. «Los médicos dicen que hay mejoría». «¿Y tú, hija?». Había algo en su voz, en su mirada fija, que hizo que Ana apartara los ojos. «Estoy bien, papá. Acostumbrándome a ser mamá». «¿Y dónde está Maximito?». Arrin miró a su alrededor, como esperando ver al nieto aparecer gateando desde algún rincón. «Voy a despertarlo», dijo Ana, levantándose. «Después del almuerzo siempre duerme un rato». Salió del salón con el corazón latiendo con fuerza. Sentía que sus padres podían ver a través de ella,
y mantener la fachada de una vida familiar feliz se volvía cada vez más difícil. En la habitación del bebé, Maximito ya estaba despierto, tumbado en su cuna, mirando el móvil que giraba sobre su cabeza. Al ver a su madre, sonrió con esa sonrisa desdentada que a Ana le derretía el alma y las lágrimas amenazaron con brotarle de los ojos. «Hola, mi amor», susurró, alzándolo en brazos. «Han venido la abuela y el abuelo a conocerte. ¿Vas a portarte bien?». A veces sentía que solo por estos momentos valía la pena seguir adelante, por el peso cálido del bebé en sus brazos, por su sonrisa, por el olor del champú infantil en su cabello. Cuando regresó al salón con Maximito, Diego ya estaba colocando los aperitivos en la mesa. Sonrió al ver al niño. «Ah, ya se despertó nuestro campeón. Anda, ve con los abuelos a saludar». Irene se iluminó al instante, extendiendo los brazos hacia su nieto. «A ver, déjame a este chiquitín». Ana le entregó a Maximito, y su madre comenzó a admirarlo con entusiasmo, repitiendo: «Pero qué grande estás. Nos estás creciendo hecho un hombrecito». Víctor observaba desde su sillón, sonriendo apenas. Luego se levantó con dificultad y, cojeando un poco, fue hasta la habitación del niño. Se quedó un buen rato mirando los juguetes cuidadosamente acomodados alrededor de la cuna. «Está bien aquí», dijo Víctor en voz baja. «Acogedor». Diego se irguió, como si la frase hubiera sido un halago. «Hacemos lo que podemos, Víctor. Por la familia, no se escatima en nada». Durante el almuerzo, la conversación no fluía. Diego era el perfecto anfitrión, servía vino, contaba anécdotas divertidas del trabajo, elogiaba los logros de su hijo. Ana estaba en tensión constante, como sentada sobre agujas, esperando que en cualquier momento aquella frágil armonía se rompiera. Los padres se comportaban de forma extraña, especialmente su padre, que no apartaba la mirada de ella. Irene intentaba mantener la charla, preguntaba por los vecinos, por los planes de verano, pero sus preguntas parecían flotar en el aire sin respuesta. Víctor comía poco, más bien empujaba la comida por el plato. Hablaba poco, pero no dejaba de observar cada gesto de su yerno. «¿Y cómo está Valentina?», preguntó Irene mientras cortaba una porción de tarta. «Hace tiempo que no la vemos». «Mamá está bien», respondió Diego encogiéndose de hombros. «Arreglando su nuevo piso, se lleva bien con las vecinas, a veces viene a casa, cuida del nieto». Ana se estremeció ante esa mentira. Su suegra realmente se había ofrecido a ayudar, pero Diego siempre encontraba una excusa para decir que no. «Dale recuerdos de nuestra parte», dijo Irene, dejando el cuchillo sobre el plato. «Es una buena mujer, muy atenta». «Claro que sí», respondió Diego con una sonrisa, aunque en sus ojos se notó un destello de molestia. Cuando Maximito despertó y empezó a quejarse, Víctor fue cojeando hasta la habitación del bebé. Se quedó un buen rato mirándolo desde arriba, contemplando su carita diminuta. Luego lo tomó con cuidado en brazos. «Igualito a su abuelo», murmuró sonriendo. «Tiene la misma frente terca». Ana se acercó para acomodar la mantita. «Cuidado, papá, está pesado». «Puedo con él», dijo Víctor, meciéndolo con delicadeza. «No te preocupes». Sus ojos se encontraron y Ana vio en los de su padre comprensión y dolor. Él sabía. Con algún tipo de instinto paternal, había entendido lo que pasaba en esa casa. Ana bajó la mirada, sintiendo cómo le ardían las mejillas de vergüenza. Después del té, Diego le propuso a su suegro salir al balcón a fumar. Ana sabía que su padre había dejado el cigarro después del infarto, pero para su sorpresa, Víctor aceptó. Salieron, dejando a las mujeres recogiendo la mesa. Ana, la llamó Irene en voz baja, una vez que los hombres desaparecieron detrás de la puerta del balcón. «¿Qué está pasando? ¿De qué hablas?». Ana empezó a apilar los platos apresuradamente. «Todo está bien. Ese moretón. Tú no te caíste en el baño, ¿verdad?».
Ana se quedó inmóvil, sin levantar la mirada. Mamá, de verdad, no es nada grave. Fue culpa mía. ¿Él te golpea? La voz de Irene tembló. Hija, mírame. Ana alzó la vista y en sus ojos había vergüenza, miedo y desesperación. Irene se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Dios mío. ¿Hace cuánto pasa esto? Fue la primera vez, mintió Ana, apartando la mirada. No fue intencional. Solo me empujó y caí mal. La primera vez nunca es la última, Irene le tomó las manos con firmeza. Ana, tienes que irte. Prepara tus cosas, toma a Maximito y ven con nosotros. ¿A dónde? Ana sonrió con amargura. ¿A su departamento de una sola habitación? ¿Con papá aún recuperándose del infarto? Mamá, eso no es realista. Algo se nos ocurrirá, insistió su madre. Lo importante es salir de aquí. No me voy a ir, Ana soltó sus manos. Este es nuestro hogar. Diego solo, está estresado por el trabajo. Va a cambiar. Irene la miró con tristeza y desesperanza. Estás repitiendo exactamente lo que decía mi madre cuando papá llegaba borracho y nos golpeaba. Va a cambiar. Es un buen hombre, solo está nervioso. Nadie cambia, Ana. Solo empeora. Lo nuestro es distinto, repitió Ana con obstinación, aunque ni ella misma creía ya en esas palabras. En el balcón, los hombres mantenían su propia conversación. Víctor estaba de pie, apoyado en la barandilla, mirando al patio. Diego jugueteaba con un cigarrillo sin encender, casi no fumaba, solo por compromiso. Buen clima hoy, dijo Diego, intentando iniciar una charla ligera. Ana dice que se cayó en el baño, dijo Víctor sin apartar la vista del horizonte. ¿Tú te lo crees? Diego se sobresaltó, pero se recompuso rápido. Claro. ¿Qué más podría haber pasado? No lo sé, respondió su suegro, girándose para mirarlo de frente. En sus ojos Diego vio una furia helada. Tal vez su marido le puso una mano encima. Víctor, Diego forzó una sonrisa nerviosa, ¿no pensará usted que yo? No lo pienso, lo sé, lo interrumpió su suegro con calma. He visto a muchos como tú. Trabajé con adolescentes problemáticos en la escuela, conozco todas las señales. Escuche, empezó a molestarse Diego, esos son asuntos entre Ana y yo. Familiares. Nadie tiene por qué meterse. Mi hija sí es asunto mío, replicó Víctor, enderezándose a pesar del dolor en su pierna. Y no voy a permitir que la maltrates. ¿Y qué va a hacer? Diego miró con desprecio la figura delgada del hombre. ¿Golpearme con su bastón? Víctor no respondió. Solo lo miró fijamente, con una mirada larga y evaluadora que hizo que Diego se sintiera incómodo. Recuerda esto, dijo por fin su suegro, si le pasa algo a Ana o a Maximito, voy a encontrar la manera de hacerte pagar. Aunque sea lo último que haga en esta vida. Se dio la vuelta y, apoyándose pesadamente en el bastón, volvió al interior del departamento. Diego se quedó en el balcón, agarrado a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La amenaza de su suegro no lo asustaba, qué daño podía hacerle un viejo enfermo, pero lo había tocado. Le molestaba. Estaba acostumbrado a sentirse el amo de la situación y ahora ese profesor medio paralizado osaba desafiarlo. Al entrar en la sala, Víctor cruzó la mirada con su esposa. Entre ellos pareció pasar una señal invisible. Irene asintió apenas con un gesto. Ya nos vamos, anunció ella poniéndose de pie. Gracias por todo, querida. ¿Tan pronto? Ana la miró confundida. Si acaban de llegar. Papá tiene su rutina, le recordó suavemente su madre. No puede cansarse demasiado. Diego volvió del balcón, todavía sombrío tras la conversación con su suegro. ¿Ya se van? Un poco más de té, tal vez. No,
Gracias, Irene empezó a guardar sus cosas. Víctor necesita descansar. Se despidieron en la entrada. Irene abrazó a su hija con fuerza y le susurró al oído. Si necesitas algo, llama cuando sea. Vamos a venir. Víctor acarició la cabeza de su nieto, luego se volvió hacia Anna. Cuídate mucho, hija, dijo con una voz cargada de dolor contenido. Anna apenas logró contener las lágrimas. Diego los acompañó hasta el ascensor, fingiendo ser un yerno atento. Al volver, se dejó caer en el sofá con un resoplido. Por fin. Pensé que no se iban nunca, dijo Diego. Ana recogía en silencio los restos de comida de la mesa. Tu padre está muy mal, continuó Diego, sirviéndose una copa de coñac. Apenas puede caminar y aún así se atreve a dar lecciones de moral. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ana con cautela. Nada, hizo un gesto con la mano. El viejo está perdiendo la cabeza, me soltó un montón de tonterías en el balcón. Ana se quedó inmóvil con un plato en las manos. ¿Qué tonterías? Diego bebió el coñac de un trago y frunció el rostro. Olvídalo, dijo encendiendo la televisión, como si la conversación hubiera terminado. Ana se fue a la cocina, pensando en lo que pudo haber pasado en el balcón entre su padre y su marido. Algo había ocurrido, sin duda. Diego había vuelto de allí demasiado tenso. Al salir del edificio, Irene y Víctor caminaron un rato en silencio. Solo cuando se alejaron lo suficiente de la casa, Irene preguntó: ¿Qué opinas? Él la golpea, respondió Víctor con firmeza. Y no es la primera vez. Ya lo sospechaba, Irene apretó los puños. ¿Y qué vamos a hacer? Ella no quiere irse con nosotros. Tiene miedo, Víctor se apoyaba pesadamente en su bastón. Y hace bien. Ese tipo es peligroso. ¿Y si lo denunciamos a la policía? ¿Y qué van a hacer? Víctor dejó escapar una sonrisa amarga. Sin denuncia de Anna, nada. Y aún con denuncia, ya sabes cómo son las cosas. Caminaron lentamente hacia el metro, cada uno absorto en sus pensamientos. De repente, Irene se detuvo. Tengo el número de su madre, Valentina. Me lo dio en la boda, dijo que por si acaso. ¿Crees que ella ayudará? Víctor negó con la cabeza, escéptico. Las madres siempre defienden a sus hijos. No siempre, replicó Irene. Me pareció una mujer sensata. Y quiere mucho a su nieto. Llegaron hasta un banco en la plaza. Irene sacó de su bolso una pequeña libreta y pasó las páginas. Aquí está. Vamos a llamarla. Víctor asintió, e Irene marcó el número en su móvil. Después de varios tonos, respondió una voz femenina, grave. Hola. ¿Valentina? Habla Irene, la madre de Anna. Nos conocimos en la boda. Sí, claro que la recuerdo. En la voz de Valentina se notaba la sorpresa. ¿Ha pasado algo? Acabamos de salir de casa de Ana y Diego, Irene respiró hondo. Ana tiene un moretón en el ojo. Dice que se cayó en el baño, pero... No se cayó, la voz de Valentina se volvió dura. Fue Diego quien la golpeó, ¿verdad? Creemos que sí, Irene miró a su marido con preocupación. Ana no lo admite, pero todos los indicios. No sabemos qué hacer. No quiere irse de casa. Hubo una pausa pesada al otro lado de la línea. Yo me encargaré, dijo finalmente Valentina, y en su voz sonaba tal determinación que Irene sintió un extraño alivio. Gracias por llamarme. ¿Estás segura? Tal vez deberíamos. No, la interrumpió Valentina con firmeza. Yo me ocuparé de mi hijo. Vayan a casa y no se preocupen. Después de colgar, Irene se quedó mirando el teléfono unos segundos. ¿Tú crees que realmente hará algo? Por el tono, sí, respondió Víctor, golpeando pensativo su bastón con los dedos.
Y me temo que será algo contundente. Valentina estaba sentada en su departamento de una sola habitación, mirando sin ver la pantalla del televisor, donde pasaban una telenovela sentimental. En el regazo tenía una caja de galletas, pero no tenía apetito. Desde la llamada de Irene apenas habían pasado unos minutos, pero le parecían una eternidad. Sus pensamientos saltaban de un tema a otro, confusos. ¿Su hijo? ¿Su Diego? ¿Le había levantado la mano a su esposa? No podía creerlo. Y sin embargo, algo dentro de ella le decía que era verdad. Esas miradas extrañas de Anna, su nerviosismo, las excusas constantes para no recibir visitas, la forma en que se estremecía cuando Diego levantaba la voz, incluso en broma. ¿Cómo no me di cuenta? Ese pensamiento le ardía como hierro al rojo vivo. La decisión llegó al instante. Valentina se levantó del sofá, arrojando la caja de galletas a un lado. El control remoto salió volando contra la pared, dejando una marca oscura en el empapelado y desintegrándose en pedazos. «Hijo de puta», murmuró entre dientes. «Mi propio hijo de puta». Sus movimientos se volvieron precisos, como si llevara años preparándose para este momento. Del armario sacó un chándal y unas zapatillas de correr, no las del supermercado, sino unas deportivas caras que le había hecho comprar el médico para unas caminatas matutinas que nunca se volvieron costumbre. Se cambió de ropa con rapidez, como un soldado en alerta. Eligió un bolso amplio con correa ancha para colgar al hombro. Del cajón de la cómoda sacó el taser que le había regalado su vecina Rosario. «Por tu seguridad», le había dicho al entregárselo. Valentina solo había sonreído entonces, pero aceptó el regalo. Comprobó la carga, el indicador brillaba en verde. En el bolsillo de la chaqueta encontró el llavero con las llaves del piso de su hijo. Las que había guardado por si acaso. En el recibidor se detuvo un instante frente al espejo. En el reflejo la observaba una mujer corpulenta, con la mirada decidida y los labios apretados. 120 kilos de furia materna enfundados en ropa deportiva, lista para arrollar a quien se atreviera a interponerse. «Nadie tiene derecho a hacerle daño a mi familia», le dijo a su reflejo. «Ni siquiera si ese alguien forma parte de mi familia». Diego estaba en la sala, terminando el resto del coñac. La visita de sus suegros le había dejado un sabor amargo, sobre todo esa conversación en el balcón, el viejo había tenido el descaro de amenazarlo. A él. En su propia casa. Que intente hacer algo, a ver qué pasa, pensaba Diego con amargura mientras se servía otro trago. Ana entró en silencio en la habitación con una bandeja donde había tazas de té. Caminaba con cuidado, intentando pasar desapercibida. «¿Qué haces ahí trasteando?», gruñó Diego sin apartar la vista del televisor. «Estás haciendo ruido con la loza». «¿Y la cena?». «Perdón», respondió Ana automáticamente, dejando la bandeja sobre la mesa de centro. «Pensé que querías un té». «Pensé», dice, la imitó Diego con desprecio. «¿No ves que estoy bebiendo?». «Para eso no se necesita mucha cabeza». Ana se quedó inmóvil, sin saber si debía llevarse las tazas o dejarlas. Cualquier decisión podía desatar una nueva oleada de enojo. «Tu padre me faltó al respeto», dijo Diego de repente, dejando su vaso. «¿Te imaginas? Ese viejo decrépito se creyó con derecho a darme sermones». «¿Qué? ¿Qué te dijo?», preguntó Ana con cautela, sentándose en el borde del sofá. «No importa», cortó Diego. «Pero en mi casa nadie me va a decir cómo tengo que vivir». «¿Nadie? ¿Entendiste?». Ana asintió con la mirada baja. Conocía ese tono, el preludio de una tormenta. Era mejor guardar silencio y no contradecirlo. «Y tu madre, igual», continuó Diego, cada vez más alterado. «Me miraba como si fuera un criminal». «¿Qué les contaste?». «Nada», respondió Ana rápidamente. «No les dije nada». «Mentira», Diego se giró bruscamente hacia ella.
Seguro te estuviste quejando mientras yo estaba en el balcón por el maldito moretón. Les dije que me caí en el baño. Ana se alejó un poco más. Te lo juro, Diego. Mientes, repitió él, aunque con menos convicción. Aunque, puede que lo sospecharan. Tu mamá siempre fue demasiado lista. Terminó el coñac de un trago y frunció el ceño. Va, que se jodan. Pero no volverán a entrar a esta casa. Y tú no vas a ir más a la suya. Ana asintió en silencio, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Perder el contacto con sus padres era la gota que colmaba el vaso. Apretó los puños, las uñas se le clavaron en las palmas, así evitaba llorar. Ya los puse en su sitio, dijo Diego con una sonrisa de satisfacción. Especialmente a tu papito. Qué de gracias de que no lo eché enfermo como está. Ana alzó la cabeza de golpe y en sus ojos brilló un destello de furia. No vuelvas a hablar así de mi padre. ¿Qué? Diego la miró con sorpresa. ¿Ahora tú también me vas a dar órdenes? Perdón, se apresuró a decir Ana, bajando de nuevo la mirada. No quise. Así me gusta, dijo él, recostándose en el sofá. Anda, tráeme más coñac, para el valor. ¿Para el valor? Repitió Ana. ¿Para qué? Va, se rió con una expresión extraña. Por si acaso. Valentina bajó del taxi frente al edificio familiar. El conductor la observó con curiosidad mientras aquella mujer corpulenta, vestida con ropa deportiva, se dirigía con paso decidido hacia la entrada. ¿Quiere que la espere?, gritó el taxista detrás de ella. Tiene pinta de que va a darle una paliza a alguien. No hace falta, lanzó Valentina por encima del hombro. De vuelta me voy en ambulancia. O en patrullero. No estaba bromeando. En su mente giraban los escenarios más oscuros y en ninguno de ellos su hijo quedaba impune. El ascensor subía con desesperante lentitud. Valentina golpeaba el suelo con el pie, impaciente, mirando las luces que marcaban los pisos. Sentía el pecho tan pesado como si llevara una piedra clavada en el corazón. Diego era su único hijo, su rayo de luz tras la muerte de su esposo. Le había dado todo, amor, cuidados, atención. ¿Y así le pagaba? Convertido en un tirano doméstico que maltrataba a una mujer indefensa y ponía en riesgo a su propio hijo. ¿Dónde me equivoqué? Esa pregunta no la dejaba en paz desde que colgó el teléfono tras hablar con Irene. El ascensor, al fin, se detuvo en el piso correcto. Valentina salió y se dirigió hacia la puerta familiar. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Desde el departamento vecino se escuchaba el televisor, ahí vivía doña Lupita, una anciana medio sorda, pero que todo lo notaba. Se detuvo frente a la puerta, escuchó. Dentro se oían voces apagadas. Diego decía algo, Ana respondía en voz baja. De pronto, la voz de su hijo se alzó, enojada. Algo cayó, se rompió. Fue suficiente. Valentina sacó las llaves, pero en lugar de abrir, retrocedió un paso y lanzó una patada contra la puerta. Crujió, pero aguantó. La segunda patada fue más fuerte. Valentina descargó todo su peso y furia. La puerta se desprendió de las bisagras y cayó con estruendo dentro del departamento. En el hueco apareció Valentina, 120 kilos de ira materna enfundados en ropa deportiva y zapatillas. ¿Mamá? Diego salió de la cocina con una botella en la mano, sin entender lo que veía. ¿Qué estás haciendo? Valentina no respondió. Sin decir palabra, sacó el taser del bolso y le quitó el seguro. El silencio que siguió fue tan denso que cortaba el aire. Mamá, ¿qué haces? La voz de Diego tembló. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ana? Preguntó Valentina, sin bajar el brazo que sostenía el arma. En la cocina, Diego dio un paso atrás. Escucha, explícame, ¿qué pasa? ¿Por qué rompiste la puerta? En lugar de responder,
Valentina avanzó, rodeándolo con una amplia curva, sin darle la espalda. Parecía una luchadora profesional evaluando a su oponente. Ana. Llamó, sin apartar los ojos de Diego. Sal, hija. Desde la cocina asomó con cautela a Ana. Su rostro estaba pálido, y el moretón bajo el ojo se veía con claridad. Valentina. Dijo, desconcertada. ¿Qué está? Toma al niño y vete al dormitorio. Ordenó su suegra. Enciérrate ahí y no salgas hasta que yo te lo diga. ¿Qué está pasando? Rugió Diego, dando un paso hacia su madre. ¿Te volviste loca? Ni un paso más. Valentina apuntó el taser directamente hacia él. Da un paso más y vas a conocer de cerca 50.000 voltios. Diego se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Su madre, siempre tan dulce y protectora, ahora parecía una furia desatada, lista para cumplir su amenaza. Ana, haz lo que te dije. Repitió Valentina sin girar la cabeza. Ana corrió hacia la habitación del niño, tomó al adormilado Maximito en brazos y se encerró en el dormitorio. Se oyó el clic del pestillo. Y ahora hablemos tú y yo, hijo. Valentina avanzó un paso. Solo tú y yo. ¿De qué vamos a hablar? Diego tragó saliva, mirando de reojo hacia la puerta cerrada. ¿Qué te pasa? Los padres de Ana me llamaron, la voz de Valentina era baja, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Me contaron del moretón, de cómo tratas a tu esposa. ¿Y tú les creíste? Diego soltó una risa nerviosa. Mamá, se cayó en el baño. Se resbaló, pregúntale tú misma. No me mientas. Los ojos de Valentina se entrecerraron. Te conozco demasiado bien, Diego. Siempre te he visto tal como eres, solo que antes me negaba a aceptarlo. Esa es mi culpa. ¿Qué culpa? Empezó a alterarse Diego. Irrumpiste en mi casa y me amenazas por una tontería. Sí, discutimos con Ana, como cualquier pareja, pero yo nunca. Cállate. Lo interrumpió Valentina. Yo sé lo que hiciste. Lo veo en tus ojos, lo veo en el miedo de Ana. Y en cómo actúas en mi casa como si fueras el amo. ¿Tu casa? Diego se irguió. Tú misma nos la diste. Ahora es nuestro hogar. Te equivocas, dijo Valentina, negando con la cabeza. Nunca puse esa propiedad a tu nombre. Sigue siendo mía. Y seguirá siéndolo. Fue un golpe bajo. Diego siempre había creído que el departamento le pertenecía, por derecho como hijo único, como heredero. Su madre había dicho que lo entregaba a la joven familia, pero ahora quedaba claro que legalmente nunca lo había hecho. ¿Tú, me engañaste?, murmuró él. No, Valentina no bajó el taser. De verdad quería darles el departamento. Pero algo me detuvo de ir al notario. Intuición, supongo. Y gracias a Dios por eso. Diego empezaba a hervir por dentro. Su rostro se puso rojo y una vena se le marcó en la frente. ¿Entonces todo este tiempo solo nos permitías vivir en tu departamento? ¿Por lástima? Por amor, Diego, la voz de Valentina tembló. Por amor a ti, a Ana, a mi nieto. Quería que tuvieran un buen comienzo. Pero tú lo echaste todo a perder. Yo. Gritó él, arrojando la botella al suelo. Se hizo añicos, los vidrios volaron por toda la sala. Trabajo como un condenado para mantener esta familia y tú. No terminó la frase. Valentina cruzó la distancia entre ellos con sorprendente rapidez y, sin previo aviso, le descargó el taser directamente en el pecho. El impacto recorrió el cuerpo de Diego, soltó un grito y cayó al suelo como un tronco talado. Su cuerpo se sacudía por los impulsos residuales, los ojos se le pusieron en blanco. Dios mío, perdóname, susurró Valentina, mirando al cuerpo retorcido de su hijo. Pero no había otra forma.
En ese momento, la puerta del dormitorio se entreabrió y Anna, con Maximito en brazos, asomó la cabeza asustada. «Valentina, ¿qué pasó?» Oí un grito. «Todo está bien», Valentina bajó el taser. «Diego está descansando un poco. Ciérrate ahí dentro y no salgas hasta que yo lo diga». Valentina se agachó junto a su hijo y le tomó el pulso. Fuerte, regular. Nada grave. Solo parálisis temporal por la descarga. Pronto se despertará. Y en efecto, al cabo de un minuto Diego gimió y trató de moverse. Sus extremidades no respondían bien, pero la conciencia regresaba. «¿Qué? ¿Qué me hiciste?», balbuceó, con la mirada aún desenfocada. Lo que debía haber hecho hace mucho, Valentina se incorporó, erguida sobre él. «Ahora escucha bien. Tienes dos opciones». Diego guardó silencio, aún incapaz de levantarse. «Primera, haces tu maleta y te vas. Hoy mismo. El departamento se queda con Anna y Maximito», Valentina hablaba con la firmeza de un veredicto. «Segunda, llamo a la policía. Les muestro el moretón de Anna y presento una denuncia por violencia doméstica. Tu trabajo y tu carrera se van al diablo». Tú no harías eso», intentó esbozar una sonrisa, pero solo le salió una mueca patética. «Soy tu hijo. Precisamente por eso te doy una opción». El rostro de Valentina era impenetrable. «Si fueras un extraño, ya habría marcado al 911. En ese momento, dos figuras aparecieron en el umbral, los padres de Anna. Estaban preocupados y decidieron regresar. «¿Qué está pasando?», empezó a decir Irene, pero se detuvo al ver a Diego en el suelo y a Valentina con el taser en la mano. Llegaron justo a tiempo. Les hizo una seña Valentina. «Víctor, Irene, pasen. No se preocupen, todo está bajo control». Los padres de Anna entraron con cautela, cruzando la puerta caída. Víctor se apoyaba en su bastón, pero caminaba más erguido de lo habitual, con una expresión de satisfacción en el rostro. Yo los demandaré», siseó Diego, intentando incorporarse. «Por agresión, por allanamiento». «¿Agresión?». Valentina fingió sorpresa. «¿De qué hablas, hijo?». «Solo vine a visitar a mi nieto y tú estabas borracho y te caíste». «¿Verdad, Víctor?». «Exactamente», confirmó con calma el suegro. El joven estaba ebrio, intentó levantarse y cayó solo. Nadie lo tocó. «Dos testigos», sonrió Valentina sin rastro de humor. «Contra tu palabra, Diego. ¿A quién crees que le van a creer?». Diego logró sentarse, apoyado contra la pared. Su mirada iba de su madre a los padres de Anna. Sabía que había perdido. «Está bien», escupió entre dientes. «Me iré. Pero que les quede claro, esto no termina aquí». «Para ti sí termina», cortó Valentina. «Al menos en este departamento y en la vida de Anna y Maximito. Mañana empezamos el trámite de divorcio». «No tienes derecho a decidir por Anna», espetó Diego. «Creo que ella estará de acuerdo». Valentina se volvió hacia la puerta del dormitorio. «Anna, ya puedes salir. Todo está bien». La puerta se abrió lentamente. Anna apareció en el umbral con el bebé en brazos, mirando con los ojos muy abiertos a los presentes en la sala. «¿Mamá? ¿Papá?». Miró de sus padres a su suegra, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. «Todo está bien, hija», Irene se acercó a ella y la abrazó por los hombros. «Ahora todo va a estar bien». «Diego se va», dijo Valentina con sencillez, mirándola a los ojos. «Para siempre. El departamento es para ti y para Maximito». «¿Qué?». Anna miraba desconcertada de su esposo a su suegra. «Pero». «Nada de peros», dijo Valentina con firmeza. «Lo sé todo, Anna. Sobre el moretón. Sobre cómo te ha tratado. Esto se acabó». Anna guardó silencio, abrazando a su hijo con fuerza.
En sus ojos se mezclaban el miedo y la esperanza. Ana. Diles. Diego intentó levantarse, pero aún le fallaban las piernas. Diles que no fue así, que te caíste en el baño. Ana lo miró largo rato. Algo se rompió dentro de ella, el último hilo que aún la unía a ese hombre. No, Diego, dijo en voz baja, pero con firmeza. No me caí. Tú me pegaste. Y no fue la primera vez. Esas palabras liberaron algo que llevaba mucho tiempo contenido, la verdad. Ana rompió a llorar, las lágrimas le corrían por las mejillas. Irene la abrazó más fuerte y Víctor le puso una mano en el hombro. Diego la miró con odio. Traidora. Yo lo di todo por ti, y tú. Cállate. Lo interrumpió Valentina. Una palabra más y te descargo el taser otra vez. Ahora empaca tus cosas. Tienes 10 minutos. Lo ayudó a levantarse y lo acompañó hasta el dormitorio. Allí ya estaba preparada una bolsa deportiva. Valentina lo había previsto todo. Empaca. Repitió. Solo lo esencial. Lo demás lo mandas a buscar con alguien. Diego, con movimientos torpes e imprecisos, secuelas de la descarga eléctrica, comenzó a sacar ropa del armario y meterla en la bolsa. ¿A dónde voy a ir?, preguntó sin mirarla. ¿Tienes el garaje en la zona industrial? Valentina sacó un manojo de llaves del bolsillo y lo tiró sobre la cama. Hay un sofá y un calefactor. Te quedarás ahí hasta que encuentres dónde vivir. ¿Al garaje? Diego la miró incrédulo. ¿Estás bromeando? No, hijo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Estoy tratando de salvarte. De la cárcel. De ti mismo. No hay otra salida. Cuando regresaron al salón, Ana estaba sentada en el sofá, rodeada por sus padres. Maximito dormía en sus brazos, ajeno a la tormenta que acababa de pasar. Ya estoy, dijo Diego en voz baja, levantando la bolsa. Bien, asintió Valentina. Víctor, ¿puedes acompañar a mi hijo hasta la salida? Quisiera hablar a solas con Ana. El suegro asintió en silencio, levantándose con ayuda de su bastón. Vamos, joven. ¿Te ayudo con la bolsa? Diego le lanzó una mirada cargada de rabia, pero no dijo nada. Salieron juntos al pasillo, donde ya se habían reunido varios vecinos curiosos, atraídos por el ruido. ¿Qué pasó?, preguntó Lupita, asomándose desde su puerta. ¿Y esa puerta rota? Se trabó la cerradura, respondió Víctor con total calma. Tuvimos que forzarla. No se preocupe, ya llamamos a un cerrajero. Acompañó a Diego hasta el ascensor, observando cómo apretaba el botón con gesto sombrío. Recuérdalo, dijo Víctor en voz baja cuando se abrieron las puertas. Si intentas volver o hacerle daño a Ana o a Maximito, vas a meterte en un lío muy serio. Estaremos atentos. Diego estuvo a punto de contestar con sarcasmo, pero algo en la mirada de su suegro lo detuvo. Ese hombre delgado, enfermo, de pronto le pareció un rival peligroso. Entró en silencio al ascensor y presionó el botón del primer piso. Cuando las puertas se cerraron, Víctor exhaló y se apoyó contra la pared. El corazón le latía con fuerza, su mano temblaba sobre el bastón. El divorcio se concretó un mes después. Ahora Diego alquila un pequeño apartamento en las afueras, paga la manutención y ve a su hijo los sábados. El departamento, como prometió Valentina, fue heredado a su nieto.